La pantalla de nuevo elemento de menú es bastante similar a la pantalla de edición de elemento de menú. En esta pantalla lo más importante es el tipo de elemento de menú. Es necesario primero definir qué tipo de elemento de menú voy a trabajar. Para entender esto, tengo el siguiente esquema, en donde conocemos que una extensión en Joomla puede ser un componente, puede ser un plugin o puede ser un módulo. Sin embargo, un componente es la extensión más compleja, digamos, ya que es la que nos muestra toda la información como parte del contenido principal del sitio. Esto lo podemos entender si nos dirigimos a nuestro frontend. Vemos que esta parte sería el componente. Lo mismo para historia, esta parte sería el componente. Y para mapa de sitio, esta parte sería el componente. Es decir, si colocamos aquí para ver las posiciones, vamos a darnos cuenta que el componente no se marca como posición, es una especie de posición especial en donde se muestra el contenido de mi sitio web. Entonces, el componente tiene diferentes maneras de presentarse. Tenemos, por ejemplo, aquí tres tipos de presentaciones para el frontend, para un componente específico. Sin embargo, para mostrarlo en el frontend del sitio, será necesario crear ítems de menú para cada presentación. Es así que tengo en este caso que crear una presentación o un ítem de menú asociado a una presentación específica. Vamos a ver esto entonces, que esto se realiza a través del tipo de elemento de menú. Al seleccionar se abre esta pantalla en donde aparecen los componentes que tienen presentaciones para el frontend del sitio. Evidentemente habrá componentes que no necesariamente se presenten en el frontend del sitio. Por ejemplo, si cancelamos aquí, vemos en componentes que aquí acá o que la redirección, que profiles son componentes que no tienen presentaciones para el frontend del sitio. Aquí solamente aparecerán los componentes que tienen presentaciones para el frontend del sitio. Si ingresamos al ítem de menú de inicio, vamos a ver que este es de tipo artículo y que específicamente está en la presentación de mostrar todos los artículos destacados. Es decir, este ítem de menú es de tipo artículo y está mostrando todos los artículos destacados. Cada vez que selecciono un tipo, en las opciones avanzadas, estos campos cambiarán. En este caso, por ejemplo, me aparece que tengo que seleccionar las categorías que quiero mostrar, todas las categorías destacadas, y una serie de configuraciones relacionadas a este tipo de menú. Vamos a cancelar, y si por ejemplo vamos al formulario de contacto, que es de el componente Breezing Forms, vamos a ver que el tipo de menú es de tipo Breezing Forms. Hay una sola presentación de añadir formulario. Y en las opciones avanzadas veré que en este caso defino el nombre del formulario como parte de las opciones de este componente. Defino también el número de páginas, etc. Es decir, cada vez que selecciono un tipo van a aparecer opciones diferentes. Vamos a nuevamente regresar a esta pantalla y vamos a ver algunos otros tipos. Algunos tipos que ya están creados como menús. Vamos a cancelar aquí, por ejemplo, en el caso de mapa de sitio, está relacionado con el componente Xmap. Si seleccionamos aquí vamos a ver que tenemos el componente y tenemos también una única presentación. Y en este caso, ya no aparecen opciones avanzadas, bueno, aparecen aquí un campo adicional, pero en este caso aparece aquí para seleccionar directamente el mapa del sitio. Es decir, hay un campo adicional que se ha creado en el tag de detalles. Lo mismo para otros tipos de elementos de menú, como por ejemplo en este caso el de perfil, que está haciendo referencia a el componente de usuarios, gestor de usuarios, y aquí veo varias presentaciones. Por ejemplo, para este ítem de menú puedo definir un formulario de datos de acceso, puedo definir mostrar un formulario de registro o mostrar información del perfil de usuario, que es precisamente el tipo de elemento de menú que está aquí funcionando. En opciones avanzadas veré también que
En este caso no hay ninguna opción específica para este ítem de menú. Adicionalmente a las opciones que se agregan por el tipo de ítem de menú que selecciono en esta primera parte, hay campos que son requeridos y que siempre van a estar. Por ejemplo, el título del elemento de menú, que vendrían a ser estos títulos. Luego tengo el alias, que usualmente se va a generar cuando no coloque nada y se genera en base al título. El alias es lo que se muestra como parte del texto de la URL. Suele ser un texto plano, sin espacios y con minúsculas. Luego tenemos el estado. Puedo definir el estado para el elemento de menú. El enlace que se genera, este es una URL no amigable. En este caso tengo habilitada URL amigable, por eso aparece así. Pero la URL no amigable es esta de aquí. Luego tenemos el menú al que pertenece. En este caso este elemento de menú es parte del menú principal. Está en el elemento raíz. Desde acá puedo definir el nivel y el orden. Luego en la parte derecha tenemos que es de acceso restringido para los usuarios de acceso registrado. Es por eso que no aparece aquí. Estoy como usuario público. Sin embargo, si me conecto con un usuario, vamos a ver que en este caso sí que aparecería. Tenemos una opción de perfil. Luego, si va a ser página de inicio o no, podemos colocar que sí, por ejemplo, y al almacenar y previsualizar nuestro sitio web, vamos a ver que ahora perfil sería la página de inicio y ya no el inicio. Luego tenemos acá hay una configuración de cómo queremos que se abra la ventana, si en una misma ventana o en una nueva ventana. El estilo de plantilla, es decir, la plantilla puede verse de diferentes maneras de acuerdo al ítem de menú, ya sea cambiando colores o algún tipo del aspecto de la plantilla. La nota es simplemente un comentario de referencia para este ítem de menú. Como habíamos visto, también en las opciones avanzadas se mostrarán o se ocultarán opciones de acuerdo al tipo de elemento de menú que seleccionemos. Sin embargo, hay algunas opciones que son generales y que siempre se van a mostrar. Tal es el caso del tipo de enlace. Desde aquí podemos definir estilos particulares que se agregarán a un ítem de menú particular. Es decir, por ejemplo, esto se podría hacer para diferenciar, por ejemplo, si estoy en inicio, si estoy en historia, o si estoy en mapa de sitio, etc. Me gustaría que, por ejemplo, en mapa de sitio algún aspecto de mi sitio web cambie, entonces tendría que diferenciarlo a través de un estilo. Luego tengo opciones de visionado de la página, el título de la página en el navegador. Esto es interesante verlo en el ítem de menú de inicio. Por ejemplo, vemos aquí que cuando accedo a inicio, veo acá el título de inicio. Entonces desde aquí, si ingresamos a inicio en las opciones avanzadas, en la parte de opciones de visionado de la página, mostrar el encabezado de la página, podemos colocar que no. Guardamos y al previsualizar nuevamente nuestro sitio web vamos a ver que esto ha desaparecido, es decir, nos está mostrando el título como parte de la página. Entonces desde aquí incluso podemos definir un título para el navegador, que es lo que aparece en la parte superior, o un encabezado para la página. También existen clases a nivel de página, así como habíamos visto a nivel de ítem de menú. También existen clases o estilos a nivel de página. Si estamos trabajando con CSS y queremos diferenciar qué ítem de menú está seleccionado, podemos utilizar un estilo. Luego tenemos opciones de los metadatos. Como habíamos visto en otro video, se pueden definir metadatos de manera global a través de las opciones de configuración global, pero también es bueno definir metadatos a nivel específico. En este caso, para un ítem de menú particular, puedo colocar metadescripción y palabras clave. Luego tenemos otros parámetros que en algunos casos también son parte del tipo de ítem de menú. Y finalmente tenemos el tag de asignación de módulos, es decir, qué módulos se van a mostrar cuando visualizo este ítem de menú. Tenemos, por ejemplo, que se van a mostrar todos estos módulos.
Supongamos que el módulo inferior no quiero mostrarlo en el ítem de menú de inicio, entonces tendría que ingresar a este módulo. Esta es una manera práctica de hacerlo desde aquí. Y desde aquí en asignación de menú, cambiar esto y solamente colocar, por ejemplo, en todas menos en las seleccionadas. Y desde aquí colocar que en el menú principal de inicio no se muestre. Entonces con esto guardamos y cerramos. Y entonces el ítem de menú ya no se mostraría. Vamos a cancelar y vamos a ingresar de nuevo a inicio. Y desde aquí, en asignación de los elementos de menú, vamos a ver que el menú inferior no se va a mostrar en este ítem de menú específico. Como un artículo de referencia podemos tomar el siguiente. Cada vez que tengo un ítem de menú me genera IDs que puedo utilizar para destacar el ítem de menú. En Web Empresa tenemos un artículo referente a esto de destacar un ítem de menú en Joomla. Vemos aquí, por ejemplo, que estamos destacando un ítem de menú en las diferentes plantillas. De esta forma, entonces, podemos utilizar o trabajar con los ítems de menú.